Muy bien. ¿Listo para la palabra? ¿Qué le parece si oramos para que recibamos con gozo la escritura? Señor, gracias por este tiempo y por tu presencia en este lugar. Señor, estoy seguro que tú tienes algo, Señor, para tu iglesia. Estoy seguro, Señor, que tú tienes algo para cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que nadie, Señor, se pierda de la bendición de tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, derrámate en este lugar, Señor, y habla a nuestros corazones, Señor. Y que, Señor, esta palabra nos marque, Señor, y Señor, traiga una diferencia a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estaba la semana pasada jugando con mis sobrinitas ahí en Monterrey, en casa de mi hermano Daniel, y estábamos haciendo un juego que era la papa caliente. Entonces teníamos un peluchito y decíamos: pásala, pásala, pásala. Estábamos con las sobrinitas emocionadísimas, mi esposa y yo, y mi hermano y su esposa, mi cuñada y mis sobrinas, y pasándonos ahí un peluche. Pero la dinámica del juego es que si tú te quedabas con el peluche, te tenían que hacer preguntas todos. Entonces la pregunta: ¿cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es tu película favorita? Y nos hacíamos preguntas cada uno, ¿verdad? Entonces le tocó, en la papa caliente le tocó a mi sobrinita, a la más grande, la papa caliente, y le tocaba una pregunta. Entonces le decimos a Danielita, es mi sobrinita de 1 año, le dice: oye, te toca una pregunta, pregúntale algo a tu hermana Paulina. Y entonces ella se queda pensando y dice: ¿qué? ¿Qué? Y todos: ¿cómo que qué? Pues esa era su pregunta. ¿Qué? No, otra. ¿Por qué? Entonces fue una pregunta muy de mucha retrospectiva, ¿verdad? Y muy profunda, pero sus preguntas fueron muy directas. ¿Qué? ¿Verdad? Nosotros preguntamos qué color, cuál era tu color, cuál era tu película favorita. Ella preguntó ¿qué? ¿Por qué? ¿Verdad? He titulado este mensaje, y por eso lo comento: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Mandé las notas por ahí en el grupo de avisos, en el WhatsApp. Si está en avisos lo puede ver. Si no, ahí atrás sí tenemos tele. Yo estoy viendo ahí el partido ahorita de la NFL. Allá atrás pueden escanear el código QR si no están en el grupo de WhatsApp, y con el código QR pueden entrar a las notas de la predicación. Muy bien, he titulado esta enseñanza: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y esta es una pequeña enseñanza, iglesia, de cómo podemos aplicar prácticamente la palabra de Dios que recibimos. Estaba analizando estos días la exposición a la palabra de Dios que tenemos. Fíjese, si usted viene todos los domingos a la iglesia, si usted viene todos los domingos, supongamos que viene todos los domingos a la iglesia, por la fe, que viene todos los domingos y no falta ningún domingo a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así dice la Biblia, así dice la Biblia. Si usted no falta ningún solo domingo a la iglesia, usted se expone a 52 predicaciones. Del primer domingo del año al último domingo del año, usted se expone a 52 predicaciones. ¿Hasta aquí va conmigo? Si aparte de venir todos los domingos a la iglesia, usted viene a los cultos de jueves que tenemos aquí, que este año fueron 8 cultos de jueves, que fueron cultos de entre semana, ¿lo recuerda? El jueves a las 8 de la noche, el primer jueves de cada mes, tenemos un servicio aquí en la iglesia. Y si usted vino a esos cultos de jueves, usted se expuso a 52 más 8, a 60 enseñanzas aquí en la casa de Dios, aquí en la iglesia. Ahora, si usted asistió a todos los grupos en casa, a todos los estudios de célula, sin faltar a solo uno, usted recibió 21 estudios más. Los conté. Estaba ahí viendo en el WhatsApp a ver cuántos mandé. Mandé 21. Fueron 21. Eso significa que usted se expuso a aproximadamente unos 81 enseñanzas o predicaciones en este año. Bueno, faltan 3 todavía, 3 domingos, ¿verdad? Pero usted se expone al año aproximadamente
a 81 predicaciones y enseñanzas. Eso sin contar los cafecitos de mujeres, sin contar las reuniones de varones, sin contar las reuniones de jóvenes y las enseñanzas que reciben ahí, sin contar los congresos a los que asisten, porque en el congreso reciben como 87 predicaciones en un día, sin contar los tiempos de oración en la mañana, que me entra el espíritu de pastor y me pongo a predicar en lugar de orar, pero ya me exhortaron al respecto y ya voy a corregirlo. Pero también las enseñanzas de oración en la mañana, sin contar las predicaciones de YouTube de tu pastor Dante Gebel que te echas. De nuestro pastor Paco Garza, esas sí se las dejo que las vean. Vean todas las del pastor Paco Garza, porque tengo que entrar en cintura con mi pastor. Sin contar las enseñanzas de la fe, sin contar las enseñanzas del pastor Sergio, sin contar lo que consumes en internet. Usted se expone a 81 enseñanzas así fijas. Si usted viene cada domingo, asiste a todos los grupos en casa y asiste a las reuniones de entre semana. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Amados, yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque así lo dice la Escritura de sí mismo. Y para mí, yo pienso que esta exposición a la palabra, amados, es suficiente como para tener vidas transformadas y cambiadas. ¿Cierto? 81 enseñanzas, yo creo que son suficientes como para que nos cambie el corazón, como para que nos cambie la perspectiva, como para que nos cambie nuestro caminar, lo que hacemos, lo que pensamos y decimos. La cuestión es, ¿qué pasa cuando no vemos un cambio o transformación al exponernos tanto a la palabra? Porque nos exponemos muchísimo, pero ¿por qué no habrá cambios en el corazón de la persona? ¿Qué será que evita que un hombre, una mujer, un joven esté expuesto a la palabra todo el año, pero siga siendo la misma persona? Yo creo que debemos de hacernos la pregunta constantemente, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si leemos nuestras Biblias, yo veo que es una cuestión de corazón. Si vemos ahí en Ezequiel capítulo 33, verso 30, ahora sí va a tener que buscar los versículos porque no están en la pantalla. Así que ojele a la Biblia o prenda la Biblia. Ezequiel capítulo 33, verso 30 al 33. Si lo tiene me dice amén. Hermanos, estos están más fuertes que los de las 9 de la mañana. No me dan chance de tomar agua. Está bien rica el agua del cafecito de mujeres. Esta marca se la recomiendo. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas. Habla el uno con el otro y cada uno con su hermano diciendo: vengan ahora y oigan qué palabra viene del Señor. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda detrás de la avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, dice el Señor, sabrán que hubo profeta entre ellos. Qué impresionante palabra. Si alguien tiene manera de abrir su Biblia y leer esta misma porción de Ezequiel 33, capítulo 30 al 33, pero si lo puede leer en Nueva Traducción Viviente en su celular. Si alguien tiene manera de hacerlo, acompáñeme. Si no, escuche lo que dice este mismo versículo, pero en Traducción Viviente, ¿ok? NTV. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas, murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido,
como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz y les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos. Qué fuerte palabra podemos leer aquí del Señor para con su pueblo, porque Dios ve el corazón del pueblo. El pueblo venía a escuchar al profeta Ezequiel, pero dice, nadie de los que venían a escuchar la palabra tenían la intención de poner en obra y poner en práctica lo que recibían. Al contrario, se burlaban del profeta, murmuraban del profeta, hablaban del profeta, y no había corazón para recibir la palabra. Una palabra bastante directa, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque ahí decía que eres como un cantor que canta bien, y dije, bueno, no soy yo, gracias a Dios. Entonces ya me libré de esa palabra. Pero, amados, nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir la palabra, porque hay un peligro bien grande, amados, si usted viene y está en este lugar, pero no está dispuesto a hacer lo que recibe. Si usted está sentado en esa silla, está recibiendo una palabra semana a semana, 82 enseñanzas, pero no tiene ninguna intención de aplicar algo de lo que está recibiendo, ¿sabe qué pasa con esa palabra? Esa palabra se pierde. Esa palabra se vuelve infructuosa, y al volverse infructuosa, hermanos, no hay crecimiento, no hay avance, no hay transformación. Si nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué yo recibo tanto pero no se me queda nada, amados, tiene que ver con el corazón con el que venimos a la presencia del Señor. Yo quiero animar la iglesia a que usted y yo seamos familias, personas, hermanos, hermanas, que guardamos la palabra del Señor, que la palabra la recibimos con gozo, la aplicamos a nuestra vida, y esta misma comienza a transformarnos y a cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, la Biblia nos enseña la importancia de guardar la palabra. La Biblia me enseña la importancia de guardar su palabra, y quiero que vea algunos versículos conmigo. Primero, Proverbios capítulo 4, versículo 13. Proverbios 4:13. Si lo tiene, me dice amén. Faltan unos pocos más para que se anime esto. Proverbios 4:13. ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice? Retén el consejo, no lo dejes. El consejo es la palabra, es la enseñanza. Y luego dice, mire qué importante, dice, guárdalo. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. Lo que valoramos y lo que le damos importancia, lo vamos a cuidar y lo vamos a guardar. Si yo le doy importancia y valor a la palabra de Dios, amados, ¿qué cree? Voy a guardar la palabra de Dios. Pero si para mí no es importante la palabra de Dios, entonces yo voy a estar pensando en otras cosas. Yo voy a estar pensando en a qué hora se acaba esto. Yo voy a estar pensando en que ya mañana tengo que trabajar. Y voy a estar pensando en no sé, en tantas situaciones que vienen a nuestra mente, y probablemente no le estemos dando el valor a la palabra de Dios, porque tal vez no es vida para nosotros. Pero la Biblia claramente dice que guardemos su consejo, que guardemos su palabra, porque es vida. Y la palabra que recibimos, amados, fíjense qué importante es esto, y espero que se quede grabado en su corazón y en su mente. La palabra que recibimos no tiene un propósito, al ser enviado, no tiene un propósito temporal, tiene un propósito eterno. ¿Está conmigo? La palabra no sirve para maquillar nuestros problemas. La palabra sirve para cambiarnos por completo y cambiar el rumbo de nuestra eternidad. La palabra nos limpia con ese propósito. La palabra nos santifica para el día en que nos veamos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo debo de ser una persona que guarda la palabra. Ahora, hay un pasaje en la Escritura que dice que daremos cuenta de lo que recibimos. ¿Se ha topado con ese pasaje alguna vez o lo ha escuchado alguna vez? Daremos cuenta delante del Señor de lo que recibimos. Ahora, ¿qué pasaría si somos
estamos delante del Señor, pero no guardamos nada de lo que recibimos. Y fue echado en saco roto y no nos acordamos de nada. Yo creo que habría un problema grande. No tiene que ver nada más con cuestiones temporales, amada iglesia, tiene que ver con nuestra eternidad, la importancia de guardar su palabra, porque esto es vida. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Tesalonicenses 5, 21, en la primera carta dice: examinen todo, retengan lo bueno. La Biblia nos enseña que guardemos su palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Ya estamos en la primera carta, brincamos a la segunda. Y dice: así que, hermanos, estén firmes y ¿qué dice? Y retengan, guarden la enseñanza, la doctrina que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Vemos la importancia que el apóstol Pablo le da a la iglesia de guardar la palabra. Si leíste una carta que les envié, dice el apóstol Pablo, hey, reténganlo, guarden, acuérdense de lo que les dije, que no se les pase las cosas y los principios que les pedí que aplicaran a sus vidas. Y hablando acerca de la eternidad, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 11. Último libro de la Biblia, fácil de encontrar. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11. ¿Lo tiene? Dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Y cuál es la instrucción de Jesús? Retén lo que tienes, guarda lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El regreso de Jesús es más inminente que nunca antes en la historia de la humanidad. Y lo que el Señor nos llama a hacer mientras esperamos que Él regrese es que guardemos lo que tenemos, que guardemos la palabra. Ahora, amados, yo creo que ninguno de nosotros tenemos la capacidad mental como para retener y para guardar 82 enseñanzas en el año. ¿O sí? Porque si sí, es un super genio y tenemos que explotarlo, llevarlo a una feria. ¿Alguien tiene alguna memoria fotográfica como para decir: pastor, yo me acuerdo claramente lo que predicó en abril, el segundo domingo? Ah, qué bueno. Somos simples mortales. Yo creo que nadie tenemos esa memoria como para acordarnos claramente a lo que aprendimos. Amados, la semana pasada fue el Congreso de Misiones. Yo estuve en el Congreso de Misiones. Les confieso algo en el amor de Cristo, y por favor no me juzguen ni murmure, porque ya leyó Ezequiel capítulo 33. Amados, no me acuerdo lo que predicaron. De verdad, no me acuerdo. O sea, porque fueron muchas enseñanzas, fueron muchas sesiones en la mañana y no me acuerdo. Tomé nota. Y si nos sentamos y abro mis notas y platicamos acerca de lo que predicaron, le digo algo, me acuerdo con lujo de detalle de las enseñanzas por las notas que escribí. Entonces, como nadie tenemos la capacidad para acordarnos y usar la memoria para retener tanta información, necesitamos de manera práctica empezar a ver qué hacemos para que la palabra sea guardada en nuestro corazón. Amén. Y quiero que veamos el primer paso para cómo guardar y poner por obra todo lo que recibo. ¿Cómo puedo guardar efectivamente la palabra de Dios? ¿Ok? Espero que este mensaje pueda ayudarnos. Yo sé que es un poquito retador, un poquito agresivo, podría decirse, pero amados, se lo tengo que decir en el amor de Cristo, porque no quisiera que el 2024 sea un año que se desperdicie y de repente diga: ay, se me fue el año y pues no aprendí mucho, no crecí. Yo quiero que usted crezca en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo guardamos efectivamente la palabra de Dios? Acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13 y 14. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra:
retén la forma de las sanas palabras, guarda la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice Pablo a Timoteo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14, ponga atención por favor. Guarda el buen depósito, ¿por medio de qué? Por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Primer punto para guardar efectivamente la palabra de Dios: necesito el Espíritu Santo. No hay manera humana o capacidad humana que pueda memorizar toda la palabra que recibimos en el año, toda la palabra que recibimos en el compartir con hermanos. No hay manera en que podamos recordarla. Necesitamos al Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo, cuando viniera, les recordaría todas las cosas que había enseñado. ¿Ha leído ese pasaje alguna vez? Jesús nos está enseñando que el Espíritu Santo es el medio para que tú y yo, nuestra relación con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, nos va a ayudar en nuestra capacidad de retención de la palabra de Dios que recibimos. Si no tenemos al Espíritu Santo, de nada va a servir. Entonces tiene que ir de la mano palabra y Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Palabra y Espíritu Santo. Yo una vez le reclamé a mis papás. Salí de la escuela bien frustrado. Tenía un examen y no me había preparado para el examen. Pero estando en el examen, hasta cristiano me hice. Y estando ahí dije: Espíritu Santo, revélame. Recuérdame todas las... Así yo estaba orando, yo santo en el Señor, ¿verdad? Recuérdame todas las cosas, Espíritu Santo. Yo estaba ahí y nada venía. Me frustré, contesté, alá y se va. Jóvenes, no escuchen esto, pero fue algo que le pasó a su pastor cuando andaba en malos pasos. Y salí de la escuela y le dije a mi papá: el Espíritu Santo no me ayudó. Yo le pedí que me recordara y no me recordó nada. Y él me dijo: ¿estudiaste? No. Entonces, ¿qué te va a recordar si no estudiaste nada? Hubieras estudiado y estoy seguro que el Espíritu Santo te hubiera recordado en el examen, porque es tu ayudador, pero no te preparaste. Amados, si yo no entro a la palabra y no recibo palabra, ¿qué le pido al Espíritu Santo que me recuerde? Puede revelarme en su amor y misericordia, pero ¿qué le pido que me recuerde? Necesito palabra y Espíritu Santo. Amén. Ahora, la palabra la recibe domingo a domingo aquí en la casa, en los grupos en casa, en las reuniones de entre semana, y ahí está la palabra. Pero una vez que recibimos la palabra, yo necesito una comunión cercana con el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Sin comunión con el Espíritu Santo, amados, estamos echando en saco roto todo lo que recibimos y aprendemos. A mí me apasiona enseñar, predicar, es una de las cosas que me encanta. Yo lo podría hacer durante mucho tiempo. A mí me encanta hacerlo, me encanta preparar los mensajes. A veces digo: no voy a hacer notas de la enseñanza para compartir y así, pero a la mera hora, el sábado a las 11 de la noche, me entra el ansia por escribir las notas, y ahí estoy escribiendo las notas, porque me encanta, me apasiona eso. Pero, amados, de nada nos sirve ser apasionados por la palabra si no tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda y nos hace retener todas las cosas que recibimos. Entonces no tenemos capacidad mental para poder hacerlo. No tenemos capacidad para guardar y para recordar todas las cosas, pero el Espíritu Santo en nosotros nos da ese poder y esa capacidad. Amén. Él me ayuda a retener, a guardar y poner por obra toda la enseñanza. Si quiere escribir eso, creo que le va a ayudar. Y poner: el Espíritu Santo me ayuda a retener, a guardar y a poner por obra toda enseñanza. Amén. Entonces yo necesito una comunión con el Espíritu Santo para llegar a ser una persona que guarda la palabra y que todo lo que recibo tiene fruto en mi vida. Amén. Ahora, yo le voy a dar consejos prácticos de cómo guardar la palabra de Dios y cómo hacer de manera práctica lo que recibe, lo puede aplicar. Pero
antes de entrar en los consejos prácticos, amados, de verdad, tengo que hacer mucho hincapié en esto. Si no tiene comunión con el Espíritu Santo, no va a servir de mucho los consejos que le dé. Porque es como ir a la escuela y tomar notas. Y pues no creo que funcione tanto. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener la capacidad de poder guardar. Amén. Entonces, ¿está claro ese punto? ¿Sí? Necesito el Espíritu Santo. ¿Sí está claro ese punto, verdad? Respóndame, dígame amén o algo, porque si no siento que, ok, gloria a Dios, como que está cayendo la revelación y al rato en media hora, sí, amén, amén, amén. Si estamos claros en eso, ¿verdad? Ore, métase con Dios, tenga vida del Espíritu, amado, tenga comunión con el Señor. En Efesios dice: levante cánticos espirituales, cante al Señor. Es que canto bien feo, pastor. Ya sabemos, no se preocupe, ya sabemos. Usted cante así, levante al Señor cántico, para que entonces el Espíritu sea avivado en nuestro interior. Amén. Ok, ahora, consejos prácticos. ¿Cómo puedo aplicar todo lo que recibo y se ha guardado en mi corazón? Primero, vamos a ver 3 posiciones importantes. Primero, antes de recibir la palabra. ¿Ok? Antes de recibir la palabra, mientras recibo la palabra y después de recibir la palabra. Si yo pongo en orden estas cosas, algo va a pasar conmigo. Sí o sí, algo tiene que pasar conmigo. Algo tiene que cambiar en mi interior. Primero, antes de recibir la palabra, yo debo, iglesia, de disponer el corazón, preparar el corazón para recibir la palabra. Ya tengo comunión con el Espíritu Santo, me estoy relacionando con el Espíritu Santo. Ahora, antes de recibirla, yo tengo que prepararme. Yo no puedo venir a sentarme un domingo o un jueves o a un grupo en casa. No puedo llegar sin una expectativa o una preparación del corazón. Si quiero que algo pase, yo no puedo hacer eso. Si quiero que sea una palabra más, bueno, yo puedo llegar, sentarme, estar recibiendo, muy bien, ya faltan 15 minutos, ya va a acabar, excelente, gloria a Dios, perfecto, vámonos, listo, y se acaba todo. Pero si yo vengo con una expectativa desde antes de entrar por esa puerta, algo va a pasar. Entonces yo tengo que preparar el corazón. Yo dispongo el corazón durante la semana, el fin de semana, a más tardar el sábado en la noche, pero preparo el corazón. ¿Ok? Y hay 2 pasajes que quiero que lea conmigo, por favor. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, 12. ¿Ya lo tiene? Lo leemos juntos. Dice: entonces me dijo el ángel del Señor hablando a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, aquí estoy. Wow. Como Daniel se propuso, se dispuso en su corazón, dice que el Señor estaba allí con él. Imagínese que domingo a domingo usted prepara su corazón y llega a esta casa y Dios le dice: aquí estoy. ¿Querías una respuesta? Aquí estoy. ¿Querías una palabra? Aquí estoy. ¿Querías que te hablara? Dispusiste tu corazón, te humillaste en mi presencia, he venido, aquí estoy. Wow, eso sería glorioso. Ahora, cada semana exponernos al Señor tiene que ver con disponer el corazón y prepararlo. Pero en cambio, si yo vengo sin expectativa, si yo vengo a ver qué pasa, si yo vengo porque me trajeron, yo creo que nos perderíamos de mucho de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Hay otro pasaje más que me gustaría que leyera conmigo. Está en Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. En el verso 10. ¿Alguien más lo tiene? Los de este lado ya lo tienen. Los de este lado dicen amén.
también ya lo tiene. Mire lo que dice la escritura. Bueno, el verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Estando con él, ¿qué cosa? La buena mano de Dios. Versículo 10. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para profundizar en la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tenemos que ser personas que preparan el corazón antes de recibir la palabra. Antes de recibir la palabra. Porque es como preparar la tierra. Cuando vamos a sembrar o cuando vamos a plantar algo, la tierra tiene que ser preparada, ¿cierto? No nada más haces un hoyo ahí en la primer pedazo de tierra que te encuentras y avientas la semilla ahí. Preparas la tierra. Entonces, de la misma manera yo tengo que preparar mi corazón, tengo que preparar mi mente, tengo que disponer mi vida y decir: Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? Estoy dispuesto. No quiero que sea un domingo más. No quiero que sea un domingo nada más por ahí. Nuestro pastor, mi pastor Paco, nos envía oración todos los domingos en la mañana. Y él siempre ora y él siempre dice esto. Es que se los quisiera poner, pero se me perdió por ahí. Pero él siempre en su oración, él nos dice al final: Señor, que este domingo sea el mejor domingo de todos los domingos que hayamos tenido, en el nombre de Jesús. Y cada domingo ora eso. ¿Por qué ora así? Porque yo sé que mi pastor tiene expectativa y ha preparado su corazón para lo que va a suceder. Entonces yo no puedo venir como una rutina, y no puedo venir nada más a una monotonía en mi vida espiritual, donde me siento el domingo, escucho la predicación, me voy y se me olvida. Y no me acuerdo de qué hablaron, no me acuerdo de qué predicaron, no me acuerdo de qué enseñaron. Y por ahí habló el pastor una serie de no sé qué, pero yo estoy viendo una serie de Netflix, así que no sé, ahorita no me preocupa eso. Y se nos olvida. Pero si antes de escuchar la predicación yo me preparo, las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Está conmigo? Desde ahí de entrada ya vamos diferente. Antes me preguntaban mucho más seguido, ahora ha bajado mucho esa pregunta, pero antes me preguntaban mucho: pastor, ¿de qué va a predicar? Pastor, ¿qué va a compartir? Pastor, ¿qué va a enseñar? Y eso era un reto también para mí, porque pues tenía que estar preparado para contestarles, ¿verdad? Cuando no sabía les decía: de la Biblia, de la Biblia. Antes yo me preparo para recibir la palabra. Amén. ¿Cómo vengo a exponerme a la palabra de Dios? Es importante. Segundo, mientras recibo la palabra. ¿Okay? Antes de recibir la palabra, ¿qué tengo que hacer? Preparar el corazón. Lo preparo. Me empiezo: Señor, estoy listo para lo que me vas a hablar. Señor, yo sé que tienes algo para mí. Preparo el corazón. Ahora, mientras recibo la palabra, ya llegué, ya estoy aquí, ya vengo contento, vengo expectante, ya canté, ya adoré, ya adoramos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, ya dieron los anuncios de 3 horas de la pastora, y ya ya me siento, y entonces ahora sí empiezo a recibir la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Le voy a dar 3 consejos muy prácticos, muy sencillos. Primero, comience a tomar nota. Tome nota. Se los dije hace un ratito, a mí ya se me olvidó lo que predicaron en el Congreso de Misiones, pero aquí tengo en mi iPad unas notas que dicen: Congreso de Misiones 2023, renovando la misión misionera. Y aquí tengo todas 7 hojas de todas las notas que nos aventamos tomando ahí en el Congreso. Si yo me siento a leer las notas, le digo algo: yo me acuerdo de todo lo que nos enseñaron. Entonces, comience a tomar. Mientras recibe la palabra, tome nota. Traiga un cuadernito que le ayude, traiga su celular, si es que no le distrae, porque pues a algunos les puedes traer su celular. Pues ya estoy aquí, pues déjame ver qué dijo doña Panchita, ¿verdad? Y a ver qué escribió en su Facebook. Y se puede distraer. Pero si no se distrae, pues
lo puede hacer aquí en su celular también. Tome notas. Ahora, ¿cómo tomar notas? Muy práctico. Escriba los versículos. Si damos pasajes, por ejemplo, ahorita ya dijimos Esdras, Daniel, entonces escriba los versículos. Ya hablamos de Ezequiel, ya hablamos de Proverbios, Tesalonicenses. Escriba los versículos, póngalos. ¿Por qué? Porque durante la semana o en el repaso de la enseñanza, si es que usted hace repaso de la enseñanza, puede volver a leer los versículos e incluso tener una mayor revelación de lo que le estoy compartiendo ahorita en este momento, o profundizar más en lo que Dios habló a su corazón. Entonces escriba los versículos, ponga los versículos. Les decía a los hermanos en la mañana que una de las herencias que dejó mi tita y mi abuelita, y disfruto mucho, son sus libretas de notas. Y ella tomaba notas de mi predicación. Y extraño mucho a mi tita porque en las transmisiones ella ponía me enoja. En lugar de me encanta, se le iba el dedo y le ponía me enoja. Extraño el me enoja de tita porque decía, ese es mi hater, ¿verdad? Y tita constantemente me hablaba en las tardes. Me decía, mi hijito, ¿será que me pasas el versículo, el tercer versículo que dijiste? El segundo versículo, es que lo dijiste muy rápido y se me pasó. Y me pedía las notas de la predicación. Y ahí estoy, sí, tita, es Efesios capítulo 3. Y ya estaba explicándole a mi abuelita. Y dejó su cuaderno de notas y lo tenemos ahí guardados en la familia. Es algo muy lindo porque cada vez que entramos a la palabra de Dios, Dios tiene algo para nosotros. Y mientras recibo la palabra es algo muy práctico. Escriba los versículos. Otra cosa que puede hacer es escriba los puntos clave o los principios que está recibiendo en el momento. Si se da cuenta, cuando preparo una predicación yo trato de poner los principios y pongo punto número 1, punto número 2, punto número 3 o trato de hacerlo lo más sencillo posible para que pueda tomar nota y no batalle tanto con las notas. Eso es a mi parecer, a lo mejor lo estoy haciendo mal, pero según yo le estoy dando los puntos clave para que pueda tomar las notas de manera práctica y sencilla. Escríbalos, escriba el principio, escriba el fundamento. Aprendimos hace algunos meses acerca de la gloria de Dios, ¿verdad? Y había un principio que decía, la gloria y el poder de Dios no son lo mismo, ¿no? Es un principio. Y escribo acerca del principio. Aprendimos acerca de la intercesión y que la intercesión tiene que ver con ponernos en la brecha de orar por alguien, y usted toma la nota de ese principio y lo guarda y lo tiene escrito. Eso, amados, empieza a dar vueltas en su mente porque usted está tomando nota de lo que está recibiendo. ¿Está conmigo? Este mensaje es de bien poquitos amenes, pero no me agüito, yo voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. Y a lo mejor puede ser incómodo, a lo mejor puede ser pesado, a lo mejor dice, es que tomar notas, pastor, es un consejo que le doy, de verdad, porque no quiero que pierda lo que recibe, quiero que viva lo que recibe. A lo mejor nunca lo he hecho, pero lo puede empezar a hacer. Pídale a Santa Claus una libreta para que se la traiga y escriba. Entonces, mientras recibo la palabra, cosas prácticas, tomo nota, escribo versículos y escribo los puntos clave. ¿Ok? Ahora, después de recibir la palabra, y aquí es donde yo veo que donde la semilla muchas veces se cae o se pierde. Porque estamos antes de recibir la palabra, bueno, nos podemos preparar, ya mientras recibo, ya escribo y todo, pero después de recibir la palabra, es donde viene la pregunta, ¿y ahora qué? O como diría mi sobrinita, poté. ¿Qué sigue? Aquí van los consejos prácticos después de que recibo la palabra, para que la palabra no se pierda. ¿Está conmigo? Primero, sigue meditando en la palabra. Sigue pensando acerca de la palabra. Si hablamos de la oración, sigue pensando acerca de la oración. Si hablamos de compartir el evangelio, siga. La semana pasada nuestra hermana Silvia, gracias por la enseñanza que nos compartió, nos dio de mucha bendición. Nos habló de predicar el evangelio y estuvo poderoso.
Hasta Daddy Yankee se convirtió. ¿Sí o no? ¿Ve, hermana? Por ahí vi que se conectó a Castillo del Rey Cancún y por eso se convirtió. Sigan meditando en la palabra, piensen en la palabra. ¿De qué habló? ¿De qué hablamos? ¿Qué preguntas hicimos? Siga pensando, siga meditando, ¿ok? Piense en ello, no nada más la reciba, listo, ore y nos despedimos, nos vemos, adiós, ay, tengo que ir a comer, ay, ya me voy, ya, y nos llenamos de un montón de cosas, sí, salimos y se queda ahí. Siga meditando en la palabra. Otro consejo práctico: busque que la enseñanza o la palabra sea un tema de conversación. Platique acerca de la palabra. Platique en la sobremesa acerca de la escritura. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Cuando salga a comer, después de que vinieron a la iglesia y se van a comer a algún lado, pregúntense qué recibieron. Hablen, pregunten. Oye, ¿cómo viste ese punto que dijo el pastor? Oye, ¿qué piensas de ese versículo que leímos? Y nos vamos a asombrar de lo mucho que recibimos en la casa de Dios domingo a domingo. Porque a veces ni nos preguntamos, ni hablamos del tema. Hablamos de otras cosas, estamos sentados en la mesa y hablamos del trabajo, hablamos de la semana, hablamos de lo cansado que estamos, hablamos de que ya va a ser Navidad, hablamos que ya se acabó el año. Estamos hablando un montón de conversaciones que pues está bien, pero hable la palabra. ¿Está conmigo? Busque que sea su tema de conversación. Pregúntele a su familia, pregúntele a sus hijos que salen de la clase, ¿qué te enseñaron? ¿Qué te hablaron? Pregúntele a sus jóvenes cuando llegan a la casa el sábado, ¿qué les habló? ¿Qué les hablaron en la reunión de jóvenes? ¿Qué les enseñaron? Hagan el tema de conversación para que la palabra siga fluyendo, se siga moviendo. Y entonces, cuando menos piensas, la estás reteniendo porque estás hablando de ello. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces platiquen, mediten en ella, platiquen acerca de ella. Y tercero, los invito a que se puedan hacer preguntas importantes. Háganse preguntas importantes. Después de recibir la palabra, después de meditar en ella, después de platicar acerca de la palabra, háganse preguntas importantes. Y estas son las preguntas que yo creo podríamos hacernos para aplicar la palabra. ¿Está listo? Primero, ¿cómo aplico esta verdad a mi vida y situación actual? Acabo de recibir la enseñanza acerca de la intercesión. Ok, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplico el llamado a ser intercesor a mi vida? ¿Cómo aplico el llamado a predicar el evangelio a todas las naciones a mi vida hoy? Empezaré a publicar en mi Facebook, en lugar de publicar tanto meme, publique a lo mejor un mensaje de edificación, de alcance para los que me rodean. ¿Será que empiezo a mandar WhatsApps con palabras de aliento y de mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo aplico lo que acabo de recibir? ¿Está conmigo? Segundo, ¿qué cambios necesito hacer? ¿Qué cambios necesito hacer? Porque una vez que nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos puede enseñar áreas de nuestra vida que tienen que ser corregidas. ¿Está conmigo? Entonces yo tengo que ver de manera práctica qué cambios necesito hacer. O sea, ¿qué debo de dejar de hacer? ¿O qué estoy haciendo equivocadamente? ¿O qué creí que estaba haciendo correctamente pero lo estaba haciendo mal? Cuando hablamos de la oración, de la intercesión, a lo mejor no sabíamos lo que era interceder y lo estamos haciendo equivocadamente. Pero después entendemos que interceder es ponerse en la brecha, es orar a favor del que no puede orar. Y yo me levanto y empiezo a aplicar el principio y cambio mi manera de orar. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué cambios necesito hacer? Si yo empiezo a ver de manera práctica cambios en mi vida que tengo que realizar. Y tercero, ¿qué pasos prácticos voy a dar
para aplicar esta verdad en mi vida? ¿Qué pasos prácticos voy a dar para aplicar esta verdad en mi vida? Y amados, y aquí le pido algo, por favor, sea lo más aterrizado posible. No tiene que poner, me voy a levantar a las 5 de la mañana ahora todos los días. No lo va a hacer. Lo conozco, Mosco. No, yo ahora con esta palabra que recibí le prometo a Dios que yo ahora voy a... No, espérese. No prometa algo que no va a cumplir después. Cosas prácticas, sencillas, día a día. Si tiene que empezar por un día de la semana, hágalo un día de la semana. Si hablamos del perdón, ¿se acuerda que hace algunos domingos hablamos de que una evidencia de la gloria de Dios es el perdón que otorgamos y el perdón que damos y el perdón que recibimos? ¿Cómo lo aplico prácticamente eso? A lo mejor tengo que hacer una llamada, a lo mejor tengo que visitar a alguien, a lo mejor tengo que pedirle a alguien perdón. Entonces lo hago de manera práctica. ¿Está conmigo? No se invente cosas raras. Hágalo de manera práctica, sencilla. El año pasado en el Congreso de Misiones, un pastor nos habló acerca de orar por la gran comisión y orar y decirle al Señor que envíe obreros a su mies. A mí me cautivó mi corazón cuando escuché el pastor que dijo: esta es una oración que Jesús hizo, yo quiero orar lo que Jesús ora. Yo dije, yo también quiero orar lo que Jesús ora. Entonces dice que él empezó a orar todos los días por lo que Jesús oraba, él también lo oraba. Y decía todos los días: Señor, envía obreros a tu mies. Entonces se me quedó muy grabado. Pasaron los días y yo seguía pensando en eso. Y una manera práctica de poder aplicar eso, ¿sabe qué hice? Puse una alarma en mi celular a las 9:30. Porque cerca de 9:30 en los evangelios está el pasaje que dice: envía obreros a tu mies. Entonces, en mi celular, todos los días, a excepción de domingo, porque el domingo estoy aquí en la casa de Dios y aquí puedo orar sin problema y decirle: Señor, envía obreros a tu mies. Pero de lunes a sábado hay una alarma en mi celular a las 9:30. Y cuando suena dice: ora por obreros. Así dice mi alarma. Es una manera práctica. Y no ha habido un solo día en todo el año 2023 en que no he dejado de orar porque Dios envió obreros. Entonces, recibo un principio, recibo una enseñanza, la aplico a mi vida de manera práctica y esta me va transformando. Amén. Entonces, tengo que ver cómo puedo aplicar de manera práctica las enseñanzas que estoy recibiendo a mi vida. Entonces, recapitulando, antes de recibir la palabra, ¿qué tengo que hacer? Preparar el corazón. Mientras recibo la palabra, ¿qué hago? Tomo nota, escribo todo lo que esté recibiendo y los puntos claves. Y después de recibir la palabra, ¿qué hago? Medito, pregunto y empiezo a ver la manera en que voy a aplicar todo lo que estoy recibiendo. Iglesia, yo no quisiera que el 2024 sea un año desperdiciado. A mí me gustaría mucho que sea un año de crecimiento para sus vidas. Y si se expone a esas 82 enseñanzas o tal vez más, porque yo creo que vamos a tener un poquito más de grupos en casa, algo pasa en su vida. Y usted diga: soy diferente. La palabra me cambió, la palabra me transformó. Si usted está dispuesto y quiere hacer un compromiso delante del Señor de ser una persona que va a guardar la palabra de Dios, lo quiero animar a que se ponga de pie en su lugar y diga: Señor, yo quiero ser de los que guardan tu palabra. Yo no quiero ser oidor. Líbrame de ser un oidor de tu palabra, Señor. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a tu iglesia, Señor.